Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de actualidades médicas, de esta serie de videos en donde subo la revisión o el análisis de algún artículo reciente o algunas guías que se hayan publicado de manera reciente o que se hayan hecho modificaciones a las mismas. Hoy específicamente vamos a hablar sobre unas guías recientes acerca de la detección temprana y el escrutinio en el cáncer de próstata. Yo sé que no es mi especialidad, no es el campo en el que soy experto, esto es más en neurología, pero esta plática va más dirigida o enfocada sobre aquellos aspectos claves que todo médico debe de saber, aquellos médicos en primer nivel o de atención primaria y en aquellos internistas que pues sobre todo vemos una gran cantidad de pacientes adultos mayores y que tenemos que hacer un escrutinio o que tenemos que hacer el primer contacto para la detección de un cáncer de próstata y posteriormente pues derivarlo al servicio de urología o al servicio de oncología si ese es el caso. Entonces, me parecieron muy interesantes estas guías, estas nuevas guías acerca de la detección temprana de cáncer de próstata y pues por eso quería platicarles un poco al respecto. La plática se llama Cáncer de próstata, nuevas perspectivas en la detección temprana. A manera de introducción, la American Urological Association, o la Asociación Urológica Americana y la Sociedad de Oncología Urológica, publicaron una nueva guía en dos partes. Se dividen, son dos artículos. La parte uno aborda la detección y la parte 2 aborda las consideraciones relacionadas acerca de la biopsia prostática. Muchas de estas 35 recomendaciones, pues obviamente son relevantes y están dirigidas a aquellos especialistas de urología. Sin embargo, como ya les comenté, me gustaría no voy a revisar las 35 recomendaciones que nos hablan las guías, pero sí sobre las más importantes y que creo que tienen, que nos pueden guiar o nos pueden llevar de la mano a todos aquellos pacientes que tenemos estas consultas con adultos mayores, como son los médicos de primer nivel o de atención primaria y los médicos internistas o inclusive los geriatras, que son los que ven mayor cantidad de este tipo de pacientes. Estas son las guías. Se publicaron en julio del 2023, o sea, son muy recientes, en la revista de Journal of Urology. Estas son las dos portadas, la de arriba y la de abajo. Aquí está la bibliografía. Son gratuitas, se pueden descargar de manera gratuita para que la puedan leer. De todas maneras, en la descripción del video dejo la bibliografía y el enlace para que las puedan descargar y les puedan dar una leída. Están muy interesantes, tienen algoritmos diagnósticos bastante sencillos, unos flujogramas bastante interesantes y que nos van llevando de la mano sobre el escrutinio de los pacientes. Vamos a revisar los puntos claves o los puntos que todo médico debe de saber. Eh, Voy a revisar 8 puntos específicamente sobre estas guías, empezando por el número 1, que los autores comienzan afirmando que la detección de cáncer de próstata es una decisión que depende de las preferencias y a lo largo del documento enfatizan fuertemente la toma de decisiones compartida. Durante las guías vamos a observar, y de hecho en el punto número 1 es que las decisiones se tienen que tomar de manera compartida. Tenemos que hablarles o darle las opciones al paciente una vez que evaluamos al paciente y vemos la necesidad de que realmente está en la edad o tiene los riesgos como para que nosotros empecemos un escrutinio de la enfermedad o de cáncer de próstata. Se le deben dar las opciones al paciente, explicarle la necesidad de esto y tomar una decisión en conjunto. A manera de ejemplo, pues les pongo, miren, la número 1, y se las leo de manera textual. Para el escrutinio con antígeno prostático, los médicos deben participar en la toma de decisiones compartidas. Eso significa SDM, decisiones compartidas con las personas para quienes la detección del cáncer de próstata sería apropiada. Es decir, si ya lo analizamos, si ya vimos que el paciente, pues sí valdría la pena realizar una prueba de escrutinio, eh, se debe proceder a una función de los valores y preferencias de cada persona. Este es un principio clínico. Y esta SDM, esta toma de decisiones compartidas, la repiten constantemente en el transcurso de todas las guías. Entonces, es una decisión en conjunto que se debe ir tomando y llevar de la mano al paciente para que tome la decisión que él más crea conveniente. Obviamente, dándole toda la información precisa y aclarando todas las dudas del paciente. Como número 2, para los pacientes de riesgo promedio que eligen hacerse la prueba, es decir, que ya decidieron, ok, sí quiero hacerme el escrutinio de cáncer de próstata, se debe ofrecer la primera prueba que se debe de ofrecer es el antígeno prostático específico.
cada 2 a 4 años para los hombres de mediana edad, es decir, de entre un rango entre 50 a 69 años, y para los pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que tienen ascendencia negra, antecedentes familiares importantes, mutaciones de del gen BRCA, la detección debe iniciarse antes, como por ejemplo aquí. Este es un fragmento de los flujogramas o algoritmos que vienen en el artículo, que son muy interesantes, pero aquí más o menos nos explican. La edad de inicio para el escrutinio del antígeno prostático para riesgo de cáncer prostático promedio, se debe de iniciar a partir de los 45 a 50 años. Y cuando tienen un riesgo elevado de cáncer de próstata, se puede iniciar antes, entre los 40 a los 45 años. De hecho, estas son las definiciones que nos ponen las guías sobre los pacientes que tienen un riesgo elevado. Ascendencia negra, mutaciones de línea germinal, como la BRCA, antecedentes familiares, importantes de cáncer de mama o ovario, antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata o indicado por la calculadora de riesgos. Existen algunas calculadoras que podemos encontrar en internet sobre el riesgo que el paciente puede presentar para tener cáncer de próstata. Ponemos los datos y nos sale un resultado sobre si tiene un riesgo elevado, un riesgo bajo. Y obviamente con la toma de decisiones conjunto. Entonces, en promedio, la mayoría de los pacientes necesitarán empezar un escrutinio entre los 45 y 50 años y los de alto riesgo entre los 40 y los 45 años. Número 3, los autores reconocen que no existe un umbral fijo que define los niveles elevados de antígeno prostático específico, sin embargo insinúan un umbral entre 3 a 3.5 para hombres de 50 años y umbrales más altos en hombres mayores. Yo me acuerdo mucho que en la facultad nos daban unos valores exactos, ¿no? Si está por debajo de 4 es normal. De 4 a más o menos 10 estamos hablando de una hipertrofia prostática. Por arriba de 10, pues ya es muy sugerente de cáncer. Pues bueno, ya no estamos con esa idea, ya los valores se pueden modificar un poco, ¿no? Aquí, como vemos en un fragmento de las guías, 2.5 para personas en los 40, este es un valor normal, 3.5 para aquellas personas en los 50, 4.5 para personas en los 60 y 6.5 para aquellas personas de 70 años o más. Entonces, los niveles de antígeno prostático o los parámetros, el punto de corte se han modificado con el transcurso de los años y podemos ser un poco más flexibles o elevar el punto de corte en aquellos pacientes entre 60 y 70 años. Número 4, siempre se debe repetir un nivel de antígeno prostático específico si lo encontramos recientemente elevado y si nunca ha tenido un nivel así de elevado antes de iniciar pues, una evaluación adicional. Como viene en el algoritmo que ya les había comentado, si el paciente tiene un riesgo, si tiene elevación del antígeno prostático, necesitamos forzosamente una prueba confirmatoria, o sea, es decir, repetir el estudio. Número 5, los intervalos de detección pueden individualizarse dependiendo de los niveles previos del antígeno prostático. Por ejemplo, pueden prolongarse incluso más cuando los niveles son por debajo de 1. Porque también en la facultad o también veníamos con la idea de que en aquellos pacientes que cumplían determinada edad, teníamos que hacer el antígeno prostático cada año de manera de detección. Pues bueno, esto se está modificando y esto se está cambiando con el paso del tiempo, con estas nuevas guías, ¿no? El intervalo de escrutinio resume más o menos de 2 a 4 años en los pacientes que tienen entre 50 a 69 años, o personalizar el escrutinio, o de plano suspender el escrutinio en este tipo de pacientes. Este es un fragmento de las guías. El intervalo de rescrutinio puede ser 1 a cada 4 años en pacientes con niveles de antígeno prostático de entre 1 a 3 entre las edades de 45 y 70 años, mientras que el rescrutinio o el intervalo de rescrutinio puede ser prolongado en pacientes con edades de entre 45 y 70 años cuando es menor a 1. Entonces, podemos individualizar la cantidad de años en que vamos a estar realizando este tipo de escrutinio. Ya no hay la necesidad de estarlo haciendo cada año de maneras un poco más cortas. Ya podemos tomar estas decisiones de acuerdo a los antígenos prostáticos que el paciente vaya presentando. Entonces ya podemos decir, bueno, lo vamos a hacer cada 4 años, vamos a hacerlo cada 3 años, o inclusive si está por debajo de 1, podemos extendernos aún más. No especifican hasta cuántos años podemos extendernos para el rescrutinio del antígeno prostático, lo dejan muy abierto, pero creo que pues, puede ser un poco más allá de los 4 años. Número 6, se deben suspender las pruebas de detección en pacientes que desarrollan afecciones que limiten la esperanza de vida. Pues bueno, es muy,
muy clara la indicación, aquellos pacientes que tienen una enfermedad terminal o que ya tiene pues una expectativa de vida corta, pues ya no hay la necesidad de estar haciendo estos escrutinios del antígeno prostático. Número 7. Para aumentar la sensibilidad y especificidad de la biopsia, los autores prefieren la resonancia magnética antes de la biopsia inicial, pero señalan que este enfoque aún no puede considerarse una práctica estándar. Entonces, en aquellos pacientes que tienen el antígeno prostático alto, se repite y se confirma el antígeno prostático alto, antes de pasar a la biopsia, se puede realizar una resonancia magnética, como viene en esta indicación de las guías. Los clínicos o los médicos pueden usar la resonancia magnética previa a la biopsia inicial para aumentar la detección de un cáncer de próstata grado 2. Es, un, es una recomendación pues bastante reciente. Número 8. Los biomarcadores complementarios en orina y suero, enumerados en la guía, pueden ayudar a estratificar el riesgo en los hombres con antígeno prostático levemente elevado y pueden usarse selectivamente en pacientes con indicaciones límite para la biopsia. Es decir, para aquellos pacientes en los que está pues dudoso el diagnóstico, que el antígeno prostático sí está alto, pero no extremadamente alto, podemos utilizar ciertos biomarcadores, es decir, pruebas de sangre que hoy en día están disponibles y que nos pueden ayudar a la toma de decisiones. Estos son algunos de los pruebas séricas que nos comentan en las guías, por ejemplo, el 4Q Score, el INSO-PSA, el ProClarix, el PHI, el STHLM3, es decir, son este tipo de estudios que nosotros nos podemos apoyar para tomar una decisión, que generalmente son estudios de sangre o son los de orina, como son los que vienen hasta abajo, ExoDx, Prost Interli Score. Entonces podemos tomar este tipo de estudios previos a la decisión de la realización de una biopsia en el paciente, ¿no? Que estos son Creo que estos son los puntos clave o los puntos más importantes que todo médico debe de saber. Si pueden entrar a las guías y darle una leída a las 38 recomendaciones, que si bien, les vuelvo a repetir, son más dirigidas hacia los especialistas en urología, pues no está de más conocer un poco sobre el abordaje y tratamiento de aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata, sobre todo porque siempre todos vamos a tener algún paciente en la consulta, tener algún familiar o algún conocido que tenga este tipo de problema y no está de más estar empapados del tema. En cuanto a los comentarios, pues bueno, muchos pacientes se someten a pruebas de detección de antígeno prostático anualmente, que es lo que ya les comentaba, y durante muchos años después de los 69 años. Es decir, ya lo agarramos prácticamente de cajón y en las prácticas públicas o privadas, después de los 70 años vamos a hacerle su antígeno prostático cada año después de que cumple los 70 años. Por lo tanto, algunos médicos podrían sorprenderse por las recomendaciones de estas guías en cuanto a los intervalos de detección de hasta 4 años y de suspender las pruebas a los 70 años en la mayoría de los pacientes. Pero pues estas recomendaciones no se las sacan de la manga los autores de estas guías. Estas recomendaciones se basan principalmente en los resultados de dos ensayos europeos que son bastante importantes. Este es uno de ellos, el escrutinio de cáncer de próstata, mortalidad de cáncer de próstata, y como es el resultado de un estudio aleatorizado, que por sus siglas es el ERSPC, que le dio un seguimiento a 13 años, y por último, este estudio. Entonces, estos son los dos estudios principales que se tomaron en cuenta para dar estas recomendaciones y para actualizar los escrutinios en los pacientes con cáncer de próstata. También les dejo el enlace en los detalles del video por si les quieren dar una checadita, por si los quieren leer, no estaría de más. Entonces, la toma de decisiones verdaderamente informada y compartida sobre un tema tan complejo no es una tarea fácil en las ajetreadas consultas de atención primaria. Inclusive en las consultas en el sector público de medicina interna, en ocasiones nos dan poco tiempo, son muchos problemas, son muchas enfermedades, pero no está de más hacer un escrutinio en los pacientes con cáncer de próstata siempre y cuando el paciente se encuentre de acuerdo de realizar este estudio. Si usted habla constantemente con los pacientes sobre la detección del antígeno prostático, creo que valdría la pena que le diera una checadita por lo menos a la sección 1 de estas guías para actualizarse y para empaparse sobre las nuevas directrices que se están manejando a nivel internacional. Pues bueno, eso sería todo. La verdad es que es un tema rápido. No quise extenderme más, no quise, pudiera hablar sobre las 38 recomendaciones, pero creo que no vale la pena, no es la finalidad. Creo que este video está más dirigido sobre el escrutinio del cáncer de próstata en aquellos pacientes que estamos en contacto con pacientes de este tipo, ¿no? Por arriba
de 40, 50, 60 años, como son los médicos de atención primaria, los médicos internistas. Espero que haya sido de su agrado. Si no me síganme, déjenme un comentario, compartan y estaré sumamente agradecido. Que tengan un bonito día y una feliz semana.